Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Giovanni Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a presentarle un laboratorio que he realizado en clases con respecto a un ensayo de uniones con adhesivos. ¿Qué es la adición? La adición es la tendencia de que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí. En este caso, un adhesivo o un sustrato debido a una variedad de posibles interacciones, son fuerzas de atracción de las moléculas que pertenecen a diferentes cuerpos. La adhesión depende de la capacidad del adhesivo de penetrar en los poros de la sustancia y además de lo eficaz que sea su unión. Este fenómeno participan muchos factores como la temperatura del adhesivo, la compatibilidad de la sustancia y del adhesivo. Los tratamientos que tengan una superficie. Un ejemplo de cinta con una alta adhesión sería la cinta americana. Bueno, ¿no? Que es una cinta es muy fuerte, adhiere bastante, lo que hace que pueda adherirse sobre múltiples superficies. También encontramos la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión se define como la fuerza interna de un adhesivo como resultado de una variedad de interacciones dentro del adhesivo. Es decir, las fuerzas de atracción de las propias moléculas de un cuerpo homogéneo. La cinta doble cara de una moqueta sería un ejemplo de alta cohesión, ya que al retirarse no debe dejar residuo sobre el suelo. Bueno, en ese aspecto también hay varias cintas con adhesivo, ¿no? Que tanto una como otra tienen a dejar o no dejar los residuos, tanto también por la fuerza de cada elemento, ¿no? En este caso estamos hablando de una cinta doble cara. Para esta prueba nosotros tenemos el uso de unos materiales y equipos que pudimos usar en el laboratorio. Fueron herramientas y equipos, unas planchas sobre la mesa para no poder dañar, unos alicates, el vernier digital para poder tener una correcta medida, lijas para fierro y lijas para madera para poder tener un buen resultado a la adhesión. Los materiales y probetas que usamos fue pegamento de tubo, el adhesivo Loctite y un Soldimix. Las planchas de aluminio, planchas de acero, planchas de madera, planchas de PVC, pegamentos de dos componentes, el pegamento de un componente y el pegamento disolvente. Fueron realizados cada una de estas pruebas y los resultados los pudimos ver en el transcurso de la adhesión que iba secándose a los minutos, creo que le dimos casi más de una hora para poder obtener estos resultados otorgados de esta prueba de ensayo. Obtuvimos resultados en un análisis de datos y definición de su resistencia del material a la tracción. Acá tenemos una tabla. En esta tabla clasificamos en material acrílico con respecto al pegamento adherido, el PVC, el acero, el aluminio y la madera. Todos estos materiales fueron utilizados con el pegamento Soldimix. En, en los datos, resultados que pudimos obtener con el Soldimix para el acrílico, su resistencia fue media adherencia. Con el PVC tiene una mayor resistencia. El acero fue la segunda adhesión, igual que el aluminio fue la segunda adhesión.
En la madera se da la mejor adhesión, no sufrió cizallamiento. Entonces pudimos ver que el Soldimix hay adherencia en ciertos materiales, ¿no? El Loctite para el material acrílico sufrió cizallamiento, pero puso una buena resistencia. En el PVC no sufrió cizallamiento y buena adherencia. En el acero se desprendió. En el aluminio, cizallamiento duró más que el tiempo en el acero y en la madera sufrió cizallamiento. En los pegamentos para el PVC no hay adherencia en el acrílico. En el PVC sufrió desprendimiento, su resistencia fue mínima en cizallamiento. En el acero no hay adherencia, igual que al aluminio no hay adherencia. Y en la madera no sufrió ninguna adherencia. Fueron unos que otros resultados que pudimos obtener a cada uno de estos, como podemos ver en la gráfica. Cada un componente fue, fue realizado estas pruebas, ¿no? Con cada pegamento y los resultados fueron visualmente. Luego fuimos realizando un ensayo de tracción que consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. En este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Por medio de esta máquina, ¿no? Colocamos la probeta y aplicamos la fuerza mediante la aprobación y coordinación con el sistema en la computadora para poderle darle la acción respectivamente a la prueba y nos arroja su resultado. En este ensayo que realizamos a cada material, en un ensayo de tracción pueden determinarse diversas características de los materiales elásticos, el límite de fluencia o límite elástico, aparente el valor de la tensión que soporta la probeta en el momento que produce el fenómeno de la sedencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de tracción entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin un aumento apreciable a la carga aplicada. En un módulo de elasticidad cuantifica la proporcionalidad anterior. Es el resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria dentro de la región elástica de un diagrama de esfuerzo y deformación. El límite de elástico convencional o práctico, el valor de la tensión a la que se produce un alargamiento prefijado de antemano en función del extensómetro empleado, que es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material. El coeficiente de posición que cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza. La resistencia a la atracción, carga de ruptura o carga máxima resistida por la probeta dividida por la sección inicial de la probeta. Un límite de la proporcionalidad, un valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada. El alargamiento de rotura, incremento de longitud que ha sufrido la probeta, se mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto por ciento. El límite de proporcionalidad no suele determinarse ya que carece de interés para los cálculos. Tampoco se calcula el módulo de Young, ya que este es característico del material. Todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, aunque sus resistencias pueden ser muy diferentes. Los datos obtenidos en el ensayo deben de ser suficientes para determinar las propiedades y otras que puedan determinar con base a ellas. Por ejemplo,
La ductibilidad se puede obtener a partir del alargamiento y de reducción del área. La estricción es la reducción de la sección que se produce en la zona de rotura. Para esta prueba nosotros realizamos con el cobre, el aluminio y un acero. Para esta prueba utilizamos nuestro calibrador Vernier digital para poder obtener la medida y poder centrarlo a la máquina con una buena distribución. Los materiales para realizar esta prueba fueron unas probetas de cobre, de aluminio y de acero. Los resultados arrojados de esta prueba a cada material fueron derivados al límite bajo este diagrama, ¿no? Y cada material nos dio un resultado. En el ensayo se mide la deformación, el alargamiento de la probeta entre dos puntos fijos de la misma medida que se incrementa a la carga aplicada y se presenta gráficamente en función de la tensión. En general, la curva de tensión de formación así obtenida presenta cuatro zonas diferenciadas. De formación elásticas se reparten a lo largo de la probeta, son de pequeña magnitud y se retira la carga aplicada. La probeta se recuperaría a su forma inicial. Todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, aunque sus resistencias pueden ser muy diferentes. La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina el límite de fluencia y es el que marca la aparición de este fenómeno. Fluencia o silencia es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas o los elementos de aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina, limpiando su deslizamiento mecánico mediante el cual el material se deforma plásticamente. Las deformaciones plásticas, si se retira la carga aplicada en la zona, la probeta recupera solo parcialmente su forma, quedando deformada permanentemente. Las deformaciones en esta región son más acusadas que la zona elástica. Fricción. La estricción, la estricción es es la responsable del descenso de la curva de tensión. De formación, realmente las tensiones no disminuyen hasta la rotura. Sucede que lo que se representa es el coeficiente de la fuerza aplicada. Entre la sección inicial, cuando se produce la estricción, la sección disminuye y por lo tanto también la fuerza necesaria. Disminución de sección que no se tiene en cuenta en la representación gráfica. Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones plásticas significativas, rompiéndose la probeta de forma brusca. La, la tenacidad, que son respectivamente las energías elásticas y total absorbida, y que viene representada por área comprendida bajo la curva de tensión, de formación, hasta el límite elástico en el primer caso y hasta llegar a una ruptura en el segundo. Como podemos visualizar acá en la gráfica que nos arrojó los resultados de cada probeta. En conclusión, podemos obtener un resultado de acuerdo a lo que se aplicó en las siguientes fórmulas para determinar sus valores de resistencia en alargamiento y en estricción. A los tres materiales usados como probeta, el aluminio, el cobre y el acero, su fluencia máxima y la fluencia mínima nos arroja con un porcentaje de 298 megapascales en el aluminio, en el cobre 360 megapascales y en el acero 739 megapascales. Igual en los resultados
que podemos ver cada valor que podemos ver en el alargamiento y en la extrusión. Con, Conforme a todo esto nos dan una ductilidad que cada material es diferente a otro, con mayor resistencia, con más elasticidad o el límite máximo de fluencia que cada material también arroja y por lo tanto tiene una variedad de muy poco, ¿no? Pero aún así podemos observar que en el laboratorio cada material tiene diferente resistencia a la ductibilidad y por lo tanto podemos obtener este cuadro, ¿no? Con respecto al límite de fluencia inicial como al final. Bueno, profesor, eso ha sido de mi parte un poco algo explicativo de acuerdo al laboratorio que realizamos en clase y espero que por lo menos haya sido algo claro y así sucesivamente poder seguir aprendiendo más. Muchas gracias, profesor.